10 años antes me hubiesen dicho, tú un día vas a hacer un musical y vas a representar a Tina Turner en un musical, me hubiese reído muy alto. Mi idea nunca fue ser actriz, la verdad. Bienvenidos otra vez. Estamos aquí en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, a la que quiero agradecer una vez más por cederme el espacio, este espacio tan bonito, tan precioso que vamos a grabar esta entrevista y otras muchas más. Y claro, para el episodio de hoy vamos a hablar de arte otra vez. En el arte, pues la gente transita entre carreras y tal. Un director puede ser actor, un productor puede ser director, un cantante puede hacer musicales, actores de musicales pueden ser cantantes, y la gente al final pues transita mucho entre las carreras y entre los tipos de arte. Y hoy pues vamos a hablar justo de eso, de qué implica interpretar tantas personalidades, de cómo prepararse para las diferentes formas del audiovisual. Y hablaremos de todo eso con Astrid Jones, actriz, cantante, una artista súper talentosa con la que tengo muchas ganas de hablar hoy. Muchas gracias por venir, Astrid. Gracias a ti por invitarme. Yo te conocí por el musical de Tina Turner, fui con mi madre al musical, ella se obsesionó por el musical, le ha encantado, llegó a casa, empezó a buscar vídeos y no sé qué, y claro, me enseñaba los vídeos y me enseñaba todo. Y claro, yo te conocí por ahí. Y claro, hoy pues vamos a hablar obviamente de este musical, pero también de tu historia con la música, con la interpretación, tus proyectos futuros. Hay una frase que dices que es que la música te llevó a la interpretación y que luego la interpretación te trajo de vuelta a la música. Sí. ¿Cómo empezó tu historia con la música? Bueno, yo siempre he sido un amante de la música porque en mi casa, mi hermano mayor, que ha sido la gran influencia que he tenido musicalmente hablando, pues a él también le gusta mucho pues todos los estilos. De hecho, mi hermano escucha de todo. Y yo, pues cuando era pequeña, esta cosa, él me saca 5 años, ¿no? La cosa de la hermana pequeña que siempre está, que quiere seguir los pasos de su hermano. Y bueno, pues siempre ha habido mucha música en nuestra casa. Además, yo que ya tengo una edad, pertenezco a esa época en la que los estrenos de los videoclips y de los discos eran acontecimientos mundiales que tenían fecha, hora, día que se iba a publicar el videoclip en televisión española, que era además la 1 o la 2, ese momento en el que solo había 2 canales, y bueno, pues se vivía como un acontecimiento muy maravilloso, muy de reunión, ¿no? De estar en casa esperando ese momento, ver el nuevo vídeo de Michael Jackson, el nuevo vídeo de Madonna, ¿no? Todas estas cosas, y bueno, y una época también que pues que estaba marcada por unos artistas muy maravillosos que fueron los que han influido en generaciones y generaciones de personas. Entonces, pues yo empecé cantando en casa y como un hobby, como una diversión, como una cosa que a mí me hacía muy feliz. Y bueno, y esos fueron mis comienzos. Y luego ya tuve la oportunidad, jugando también, de introducirme en el mundo profesional de la música. Pero en un principio yo no pensaba que me iba a dedicar a ello, fue como que algo que se fue dando y que luego yo también dije, porque lo iba compaginando mientras estudiaba, bueno, pues digo, oye, pues a lo mejor me puedo dedicar a esto, a lo mejor. Puede ser algo para la vida. ¿Tú te acuerdas de este momento en que te diste cuenta que tu voz te podría llevar a ser el camino que podría seguir? Realmente no es que me diese cuenta que mi voz me pudiese llevar pudiese crear un camino o pudiese guiarme. Yo he tenido mucha suerte porque como comencé yo mis pasos en el mundo de la música fue con mucho disfrute y mucha comunidad. Formaba parte de grupos que eran muy numerosos, o sea, empecé cantando. Cuando empecé a cobrar por cantar, o sea, cuando me empezaron a pagar por cantar, yo pertenecía a coros. El primer coro en el que estuve cantando se llamaba Musicanz, que luego estuvimos haciendo espectáculos en el Teatro Apolo y en el Teatro Lara,
y luego más tarde entré a formar parte de Gospel Factory, que ahí estuve como 15, 20 años. Y lo que me trajo esa experiencia fue estar rodeada de gente muy talentosa, muy maravillosa, con muchos proyectos que propiciaba que entre unos y otros nos intercambiásemos propuestas y que estuviésemos colaborando unos y otros en las propuestas de los compañeros y de las compañeras, y eso abría como todo un camino de dedicación y de posibilidad que se fue, que fue apareciendo a medida que íbamos haciendo. Nadie, yo creo que a esas edades no nos planteábamos dedicarnos profesionalmente a ello, fue algo que fue surgiendo y que luego ya más adelante dije, bueno, es que si esto es una opción, pues yo quiero intentarlo. Sí. ¿Qué papel más te ha marcado? O sea, hay mucha alma, o sea, hay mucha emoción en tus interpretaciones, en tu música también, pero ¿hay algún papel que te haya marcado más y que lo lleves para toda tu vida? Bueno, el de Tina, evidentemente. Sabes que al final... Sí, la intensidad de Tina pues sí que ha sido algo que me ha marcado muchísimo, sobre todo porque en el momento en el que apareció en mi vida supuso para mí un reto muy grande y me obligó a demostrarme que yo podía hacer mucho más de lo que yo pensaba a nivel vocal, a nivel interpretativo, incluso bailando, porque yo no soy bailarina, pero ahí tenía que bailar. No, es una locura. Y bueno, pues fue algo que me demostró que puedo hacer mucho más de lo que yo pensaba. Es algo que si 10 años antes me hubiesen dicho, tú un día vas a hacer un musical y vas a representar a Tina Turner en un musical, me hubiese reído muy alto de la persona que lo hubiese dicho y hubiese dicho, sí, hombre, yo voy a hacer, anda, de verdad. Qué locura. Entonces, bueno, sí, Tina me marcó, pero sobre todo también el papel que interpreté en Un trozo invisible de este mundo, que fue cuando se me abrieron las puertas de la interpretación. Yo nunca recibí al nacer el papel que me daba la propiedad de un trozo invisible de este mundo. Ese papel lo voy a llevar siempre en mi corazón porque fue una experiencia muy preciosa y además me enseñó la grandeza, aprendí a través de eso la grandeza del teatro y la fuerza que puede tener un mensaje en una sala, ¿no? En una sala de teatro, dando un mensaje importante, conectando con la gente y trascendiendo un poco esta cosa de lo teatral que va más allá del espacio en el que estamos representando, ¿no? Sí. Que al final es algo que tú te llevas a tu casa, es una reflexión, Sí. es una transformación que puede generar cambios más allá del propio espacio donde se representa. Yo siempre digo que soy mucho más de series que de películas, por ejemplo, pero es que lo que siento en el teatro, en un musical, me recuerda un poco, o sea, yo en mi infancia iba mucho al circo y claro, yo creo que estar ahí y verlos delante se te hace tan real. Sí. Y creo que pasa un poco lo mismo en el teatro. Ya no sé si es una conexión más mía, de que me llevo a mi infancia, de todo eso, de que yo recuerdo, o que realmente es que hay una sensación diferente. Yo creo que la energía que se mueve en el teatro, ser testigo de un acto en el presente, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, sí. Remueve mucho. Tú estás viendo a una persona enfrente tuya manejando unos niveles de comunicación, de energía, de atención que te atraviesan, que evidentemente tú no vas a salir igual que como entraste de esa sala de teatro y bueno, y creo que es un ritual. De hecho, el teatro empezó como tal, como un ritual que ha marcado civilizaciones y civilizaciones, porque todas las civilizaciones tienen una forma de expresarse, de comunicar, de conectarse con los ancestros, sí. que esas representaciones fue lo que luego fue transformándose en lo que hoy conocemos como teatro. Y ahí se mueven pues muchas energías, muchas fuerzas, mucho que no se ve,
pero que está y que nos interpela, que nos transforma, que nos toca de una forma muy especial. Sí. Yo creo que... Incluso creo que la sensación que tengo es que cada función que vas es muy única. Aunque sea la misma historia, es el mismo texto, obviamente todos los actores, los productores, o sea, todo el mundo involucrado hará de todo para que no haya errores. Siempre que hay algo diferente, algo que sientes que el actor ha dicho algo y tú dices, eso no estaba, no. Eso es improvisado, no sé qué. Y eso como deja la noche más especial, porque sientes que, ¡buah! Es que lo han hecho para mí, eso solo yo lo he visto, ¿sabes? Sí, cada función es única. Porque tú no eres la misma persona todos los días. Claro. No llegas al teatro con la misma energía, con la misma disposición, con la misma experiencia, ¿no? Cuando digo experiencia me refiero a quizá ese día te levantaste un poco más cansada de lo normal o al contrario, te levantaste mucho más alegre, sí. Y eso te lo llevas al teatro. Y la profesionalidad está en que el actor hace de todo eso, de lo que lleva en el día, algo que pueda estar al servicio de la historia que va a contar y que favorezca, ¿no? y que se entienda y que no haya nada que pueda desvirtuar esa historia. Y bueno, tú tienes experiencia con muchas de estas formas audiovisuales, tienes experiencia pues con teatro, musicales, con series, con películas. Llevo 4 meses esperando a que me pagues. Bueno. O me pagas ahora mismo, voy a la policía y te denuncio por todo lo que me debes a mí y a todos los que tienes trabajando aquí sin contrato. ¿Tú me vas a denunciar a mí? Sí, te voy a denunciar. Tú, puta negra de mierda, me vas a denunciar a mí. Te voy a denunciar, Anda, sí. Tira. Yo no me voy de aquí sin mi dinero. Mira, bonita, yo he venido hasta aquí a pagarte, pero me amenazas con la policía, pues te acabas de quedar sin dinero. Me voy a la policía. Hijo de la gran puta, quieta. Escúchame una cosa. Si viene aquí la policía, voy a tu casa, te arranco la cabeza quieta y me meto en tu calavera. ¿Me has oído bien? En la tuya y en la de tu hijo Samuel, que sé dónde vives, hija de puta. ¿Me has oído bien? Nada, tira. Cabrón, hijo de puta. No creo que compren la palabra odiar para un eslogan. No, desde luego que no. Es agresivo. Nos quedamos con tu idea, Carmen. Y controla, Borja, anda. No necesitamos tanta testosterona aquí. ¿Cuál es la diferencia de preparación entre ellas y cuál te gusta más? Yo soy más de escenario, a mí me gusta más estar en el escenario y eso... ¿Cantando o actuando? Sobre todo cantando, pero interpretando también. Y eso que, claro, implica mucho más riesgo porque estás mucho más expuesta, sí. Estás ahí delante de la gente y bueno, lo que has comentado antes del fallo. El fallo al final se puede ver como una oportunidad también de descubrir una forma de contar o cantar lo que en ese momento está pasando, llevártelo a tu terreno, ¿no? A mí me gusta más el momento del directo, pero el audiovisual tiene una cosa también muy maravillosa que es ver toda la gente trabajando para al servicio de una secuencia o para crear todo ese mundo imaginario que sostiene la historia que se va a contar a través de la cámara, ¿no? Bueno, y en el teatro también trabaja muchísima gente, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta más ese momento de subirme al escenario, respirar y sentir la energía que hay ese día, sentir cómo están mis nervios y qué voy a hacer con ellos, ¿no? Y decir, bueno, y rendirme también, ¿no? Porque hay un momento en el que siempre hay nervios, pero hay un momento en el escenario que dices, todo va a salir bien. Y te entregas a eso y eso es muy bonito. Ya que te gusta tanto el escenario y tal, hablemos un poco de Tina. Tina el musical, ¿cómo te llegó
esta oportunidad? O sea, ¿cuándo Pues surgió? Fue un casting muy largo, fue una experiencia durísima. Fue mucho tiempo de preparación y yo me enteré por unas amigas que se iban a presentar y estábamos todas, porque ya se había estrenado en el West End con Adrian Warren y habíamos visto imágenes y decíamos, ¡wow, qué maravilla, qué potencia! Es que es una producción Sí. increíble. Y claro, cuando dijeron que lo iban a hacer en España, pues mis amigas y yo dijimos, bueno, pues vamos a presentarnos a ver qué pasa. Pero yo iba también con el a ver qué pasa, digo, Claro. porque realmente esta ha sido la única experiencia que he tenido haciendo teatro musical y no era algo que yo tuviese en mente hacer, pero en ese momento no me pareció mal, también porque es un musical que cuenta la historia de Tina, que musicalmente hablando es música soul, rock. ¿Eras fan de su trabajo de antes? Tina ha sido una de las artistas de mi vida, de mi infancia, de mi banda sonora de la vida, ¿no? Y entonces, pues todas sus canciones tienen como ese momento especial en tu vida que te recuerda a tu infancia. A mi madre le gustaba mucho y siempre me acuerdo que decía, esta mujer, qué piernas tiene, ¿no? Y Mi madre dice exactamente sí, mi madre siempre la veía y la admiraba mucho, ¿no? Y luego en algo me recuerda también a mi madre esa forma, ¿no? Como una mujer muy atractiva, con mucha fuerza, esas cosas las identifico mucho con mi madre. Ese casting, pues nos presentamos, yo no tenía la intención de presentarme para Tina, yo decía, bueno, si me cogen de alguna de las coristas, pues ya estaría. Sí. Y nada, y luego pues según íbamos pasando pruebas, porque fue un proceso que empezó en verano de 2019, con la intención de estrenarse en el 2020, pero el 2020 claro, nos visitó la pandemia y entonces todos esos planes de estreno que tenían se cayeron, pero nosotros empezamos con pruebas, con un workshop eliminatorio en verano del 2019, luego se creó una cosa que llamaron Escuela de Tina, que fueron unos meses de preparación previa a los castings y los castings se realizaron a finales del 2019, entre finales de 2019 y principios del 2020. Y justo cuando iban a ser, después de las semifinales, ya la pandemia acabó con todo, claro, y se quedó ahí congelado en el tiempo, no nos aseguraban que el proyecto se iba a retomar, pero justo a finales del 2020 nos volvieron a llamar para retomar el proceso y entonces hubo 3 meses de casting que acabaron en marzo y ya así finales de marzo, principios de abril ya nos estaban llamando para comunicarnos lo que habían decidido. Sí. Y fue ahí que ya me dijeron, pues mira, vas a hacer stand-by de Tina y cover de Selma. Y yo, ¡oh! Bueno. ¿Y cuál es la rutina? Porque lo has mencionado antes y yo estoy aquí para corroborar, o sea, lo puedo decir porque lo vi con mis ojos. Exige mucho vocalmente, pero corporalmente es una locura todo, también. Todo. ¿Y cuál es la rutina para prepararte para un personaje así? Bueno, pues entrenar mucho físicamente porque tienes que tener mucha fuerza, mucha flexibilidad, o sea, es todo un compendio de cosas, es un conjunto de cosas. Vocalmente a mí me supuso cantar de una forma opuesta a lo que soy yo, porque yo vengo del soul y del jazz, de cantar todo pequeñito, así tal, bonito, y Tina es totalmente lo opuesto, todo abierto, grande, rasgado. Y bueno, pues tuve que prepararme vocalmente, estuve con varios profesores de canto, además parecía que era como todo, primera etapa, primer profesor, segunda etapa, cada etapa marcada por un profesor porque mi voz se iba transformando a medida que yo iba trabajando y requería, a medida que iba haciendo ese proceso, requería como incorporar nuevas herramientas para poder preparar mi voz para lo que tenía que afrontar. Y bueno, pues mucho entrenamiento físico, yo estuve con una entrenadora personal
y Andrea RMS, que es una entrenadora personal maravillosa. Además ella es cantante, bailarina, actriz, y entendía perfectamente lo que iba a necesitar, y gracias a ella pues pude llegar físicamente en unas condiciones para poder sostener los ensayos, que eran de lunes a sábado, Dios mío. De 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, y de 9 a 3 los sábados durante 2 meses. Mucha preparación. Y también una cosa que quiero señalar es la preparación emocional y psicológica, porque el nivel de exigencia era tan grande y la historia que estábamos contando era tan dura, que necesitábamos tener algún tipo de apoyo también emocional y psicológico que nos ayudase a sostener durante tanto tiempo una historia que exigía tanto. Luego en el musical había peleas coreografiadas, las peleas entre Ike y Tina, trajeron a una persona para coreografiar las luchas. Hay que tener una técnica especial para poder pegarse sin hacerse daño. Justo. Claro, es que además estás ahí en directo, entonces no hay el juego de cámaras que habría, por ejemplo, en una película, en una serie, que cuando hay peleas, pues la cámara también ayuda, la posición y tal. En el teatro es más complicado. Eso es pegarse sin pegarse, pero para que parezca que nos estamos pegando. Y eran peleas muy violentas. Y entiendo también que, claro, es diferente interpretar un personaje que está escrito en un guión y un personaje en un musical biográfico. O sea, esa persona existe, tienes que añadir y adoptar pues características de su personalidad, e incluso de la manera de ser, de gestos y tal. Y eso todo pues tiene que ser una preparación, ¿no? Sí, pero a nosotras nos dejaron claro desde el primer momento, a las actrices que íbamos a interpretar Tina, que no querían una imitadora de Tina. Sí. Lo que querían era alguien que pudiese contar la historia de Tina, que pudiese valerse también de pequeños gestos, de pequeñas referencias vocales que recordasen a Tina, pero no mediante la imitación, sino algo que evocase su historia, su energía, y que en todo momento nuestra personalidad estuviese también presente. De hecho, al final nosotros aquí fuimos 5 Tinas, 5 actrices que representábamos el papel de Tina, y era muy bonito vernos entre nosotras, ¿no? Yo cuando podía veía a mis compañeras, porque cada una daba vida a una Tina diferente, y cada una de nosotras recordaba a Tina de una forma muy particular, que tiene que ver con pues lo que cada una puede aportar a su historia. Y tú acabas de decir que has tenido la oportunidad de vivirlo de fuera como espectadora. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esta sensación? Pues muy fuerte. El espectáculo está muy bien pensado, está muy bien diseñado, es un espectáculo que está muy de principio a fin, está todo muy bien ensamblado. Vamos desde los 14 años de Tina Turner hasta sus 40 y tantos años, que es cuando ella consigue su carrera exitosa, independientemente de Ike, en ese momento en el que ella se independiza y aparece como esa Tina Turner poderosísima. Siempre ha sido poderosa, ¿no? Pero esta cosa de decir, he conseguido levantar mi nombre como yo quería, ¿no? Y era muy espectacular todos los momentos del directo, toda la parte que era de concierto, que representaban actuaciones de verdad de ella. No, justo lo iba a mencionar, que para ti tiene que ser un poco lo mejor de los dos mundos, porque yo me acuerdo que hay un momento que es eso, o sea, la sensación que tienes es que estás en un concierto, todo el mundo, la gente se levanta y canta y tal, y para ti que eres cantante y eres actriz también, pues tiene que ser lo mejor de los dos mundos, de estar ahí y vivir eso. Sí, a ver, es buscar la justa medida de combinar esas dos cosas, sobre todo con ese nivel de energía que requería el personaje.
Y lo que has dicho tú antes, que al final es una persona que ha existido, ¿no? Que no podías, tenías que hacerle justicia. Justo. Y tenías que estar a la altura de esa mujer, que yo decía, madre mía, esta mujer ¿cómo hacía esto? Y bueno, pues sí, para mí la parte más divertida era el momento final, que es el concierto, Sí. sobre todo porque yo decía, lo he conseguido, llegar hasta aquí, sigo viva. No, realmente, o sea, es de agradecer. Sí, y ese medley era muy Sí, es precioso. espectacular. Y claro, ¿qué representa para ti interpretar una persona así tan importante y que significa tanto y que tiene una historia tan bonita? O sea, en tu vida, ¿qué significa para ti eso? Bueno, yo tengo que decir que de esa experiencia aprendí mucho de mí misma. Uh-huh. Creo que sobre todo me llevo ese aprendizaje, ¿no? De conocerme aún más Sí. a nivel artístico, a nivel emocional, a nivel vocal, a nivel físico, y ver que los límites que yo pensaba que tenía no son para nada esos, que siempre se puede hacer más. Las experiencias que te exigen una entrega tan brutal, al final la enseñanza que te dan es justamente eso, que los límites nunca están donde creemos, que siempre hay un margen más que podemos abarcar, y que eso habla también de quiénes somos verdaderamente. No Claro. quienes creemos que somos, sino quiénes Quién sí somos, somos. verdaderamente. Ya no hablando del musical, simplemente, ¿te acuerdas de un momento que recuerdes que marcó un antes y después en tu carrera? Algo que alguien te haya dicho y tal, y que te haya hecho sentir, ah, no, sí, yo nací para eso. Yo nunca he pensado que nací para algo en concreto. Creo que he ido descubriendo Uh-huh. cosas valiosas de mi persona, y sobre todo que he ido disfrutando de esas cosas que he ido averiguando de mí misma. Sí he tenido momentos donde me he encontrado con gente que ha valorado lo que yo estaba aportando, pero al mismo tiempo pienso que lo más importante es aprender a darse valor una misma, porque al final esta profesión es muy bonita, pero también como artistas convivimos con muchas inseguridades, con la comparación, con un montón de cosas que a veces nos hacen sentirnos un poquito más pequeños, o que no somos lo suficientemente valiosos. Y hay veces que te encuentras con gente maravillosa que viene a aportar con un comentario precioso o valorando lo que has hecho, y hay gente que vienen con comentarios que, bueno, que no aportan nada, la verdad. Y que tienes que ignorar un poco. Y que tienes que ignorar. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Yo tengo una amiga que me solía decir, yo no hago caso ni a los buenos comentarios ni a los malos comentarios. Tengo que tener esa capacidad de mirarlos con distancia. Si son buenos, por supuesto, agradecidísima, Uh-huh. pero hay que saber, de alguna manera, en nuestro camino, ya no solo artísticamente hablando, Uh-huh. sino a nivel personal, lo interesante es desarrollar la capacidad de querer, de valorar, de apreciar lo que tú tienes Sí. desde ti misma, y no tanto desde lo que otras personas van a decir. Sí. Sobre todo para preservar esa autenticidad y cuidar lo que te hace ser. No, yo siempre digo que cuando te enorgullece un trabajo, da igual si los comentarios son buenos o son malos, porque eso a ti te da orgullo. Tú lo ves y dices, eso a mí me gusta, y ya está, yo lo saco y yo lo hago así y a mí me gusta. Los comentarios buenos son geniales y muchísimas gracias, porque da apoyo, la verdad. Sí, o sea, te hace sentir muy bien. totalmente, ¿no? Y todos los trabajos que hacemos, pues al final, en algún momento viene una duda y un comentario bueno, tú dices, no, vale, no, a esta persona le gustó, o sea, y tal. Sí. Pero los malos, Los malos, descartado completamente. los malos hay que saber gestionarlos. Y los malos, yo no hablo de críticas
sino de aquello que realmente no aporta no nada. aporta nada. No construye, no suma y sobre todo tener en cuenta que muchas veces esa persona está volcando sobre ti algo que no te pertenece. Te quería comentar, porque viendo sobre tu trabajo y tal, actúas también o sea, interpretas personajes en diferentes idiomas. Cuando interpretas en inglés, ¿cuál es la diferencia que sientes? Chauncey, you didn't think I was going to notice that mess you left behind? I'm done with your excuses and with whatever it is you think you're doing here. You don't understand. The Prime Minister's life is in danger. If that's true, and I mean especially if that's true, I know we will all be a lot safer with you two off the streets. Le Foucault est mort. Les Blancs l'ont tué. Les Blancs l'ont tué. Les Blancs l'ont tué. A ver, y primero, no es mi idioma, he aprendido inglés a lo largo de mi vida, estudiando en el colegio tal, y luego porque como la música que me gusta es en inglés, Sí. pues tengo como esa referencia y yo escribo en inglés, pero siempre le pido a mis amigas que me chequeen las letras a ver si no estoy diciendo alguna mis amigas que son bilingües o americanas o sabes que me chequeen, que miren, oye, Que te ayuden con eso. esto lo he dicho, esto se puede decir así porque es que me rima, ¿sabes? Suena muy guay. Suena muy guay, Entonces, yo pero espero que funcione. no sé si esto está bien dicho. Claro, creo que estás en un punto de tu carrera donde ya las cosas no se separan mucho. Yo creo que siempre habrá algo de música en lo que haces y algo de interpretación en tu música. Creo que ya pues se une todo un poco. Y me gustaría hablar pues de tu proyecto musical, Ashley Johnson de Blue Flaps. Tenéis un concierto el 28 de noviembre Sí. en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid. Y claro, o sea, como dije antes, sueles decir que la interpretación te ha hecho volver a la música. Y eso es un poco de esto. O sea, este proyecto tuyo es un poco eso. Pues es que este proyecto ya llevamos juntos desde el 2012. Es un viaje. O sea, que ahora mismo esté hablando de Shine tiene que ver con algo que siempre he querido hacer y que efectivamente ese algo que siempre he querido hacer se ha ido transformando en función de las experiencias que he ido teniendo. Y que mi idea nunca fue ser actriz, la verdad, fue algo que me encontró por el camino gracias a la música. La música me llevó a la interpretación y ahí me quedé, pero la interpretación también me ha traído de vuelta a la música porque los directos sí que incorporo algo de eso, ¿no? En los conciertos. No es que esté haciendo musical, pero sí que me gusta. Es lo que he dicho, creo que es muy difícil ahora separar las cosas. Una vez conoces uno y conoces otro, tú sabes, o sea, eso es música, eso es interpretación, yo aquí estoy actuando, ese es un personaje, esta soy yo, pero al final unes elementos de los dos. Sí, totalmente, porque como intérprete, como cantante, con mi proyecto, también estoy contando desde un sitio mucho más personal y más yo, pero también es una versión de Astrid en el escenario. Yo siempre digo que a mí me ayudó mucho para la interpretación el hecho de que yo ya llevaba cantando unos años, porque cuando empecé a hacer teatro había cosas que me eran familiares, ¿no? Entonces me ayudó mucho haber tenido esa trayectoria como cantante, claro. el nivel de escucha que se desarrolla como cantante, el saber estar en un escenario, todas esas cosas, como no me eran extrañas, cuando tenía que enfrentarme a eso, pues entendía desde qué lugar, claro. o aportaba yo mi propia interpretación, nunca mejor dicho, pero como interpretación quiero decir mi propia percepción de cómo tenía que sostener eso sí. a nivel actoral, ¿no? Y todo lo que y en el texto hay mucha musicalidad también, ¿no? Entonces cómo decir las cosas, cómo transmitir un mensaje, a mí me gusta mucho, para mí es muy importante la voz del actor. Sí. Entonces, pues bueno,
como vengo del mundo de la música, pues creo que eso me ha ayudado mucho a poder desarrollarme como actriz y a poder contar a mi manera. No, y hablando de eso, háblame un poco del mensaje que quieres transmitir con Shine. Bueno, Shine es, yo digo siempre que es una declaración de intenciones porque para mí es una declaración de intenciones y es un punto de inflexión a nivel artístico en lo que yo quiero, cómo me gustaría mostrarme como artista a partir de ahora. Shine es coger todas las partes que te hacen ser, mirarlas de frente, reconciliar aquello que haya que reconciliar, valorar aquello que haya que valorar y decir, esta soy yo. Es lo que hablábamos antes de dar el valor. Yo misma me doy el valor, ¿no? Muchas veces estamos tan pendientes de recibir la aprobación del otro que se nos olvida quiénes somos y en esa búsqueda de la valoración del otro te pierdes quién eres, o sea, desprecias muchas cosas de ti que verdaderamente son valiosas y que son las que te hacen ser la persona que eres, las que portan esa autenticidad. Este mundo que hemos creado te empuja a ser alguien que no eres constantemente, ¿no? Entonces es como reclamar esa cosa de no, es que yo soy esta persona, esta es mi historia, traigo todo este bagaje, traigo todas estas cosas y estas cosas que son las que me hacen ser, justamente por eso son valiosas y les quiero dar el lugar que merecen. Para mí Shine representa eso, esa cosa de decir, esta soy yo, reconozco todas mis partes. ¿No? Sí, porque al final a quien le tiene que gustar es a mí, claro. Y a quien no le tiene que gustar también es a mí. Entonces para mí Shine es eso, una declaración de intenciones porque es decir, yo soy esta persona, aquí estoy, sé quién soy y voy a recorrer mi camino. Y claro, tienes este proyecto ahora, pero ¿qué viene adelante? O sea, ¿qué vas a seguir interpretando, seguir con teatro, algo nuevo? ¿Cuáles son tus objetivos y qué es lo que podemos esperar? Bueno, la vida del artista es una incertidumbre constante. Las puertas se van abriendo a medida que se va caminando, por eso es tan importante no dejar de caminar. Estoy poniendo mucha energía en mi proyecto porque siento que tengo que enraizarme en este mensaje para poder continuar y que se me abran otras puertas. Y bueno, yo no descarto nada, yo curioseo con la vida, yo estoy abierta a lo que la vida quiera traerme y si está alineado con la persona que soy, todo eso es bienvenido. Pero de momento, pues eso, vendrán cosas, siempre bien, o sea, nunca está aún así estática, ¿no? Pero sí, el año que viene algo de teatro vendrá. ¿Hay algo que no has tenido la oportunidad de hacer todavía y que quieras mucho y que te haría mucha ilusión, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que has hecho ya? Bueno, pues es que todavía puedo hacer un montón de cosas. Yo ahora mismo tengo la sensación de que mis próximos 10 años van a ser muy maravillosos, no sé por qué. No. ¿Verdad? Pero tengo la sensación de que van a venir cosas muy chulas, no sé. A veces tenemos como esas certezas, no sé por qué. A lo mejor también porque los próximos 10 años de mi vida pues son unos años muy importantes también de madurez. Me apetece mucho también investigar en la historia de Guinea Ecuatorial y que pueda ser contada desde la perspectiva de tantas personas que hemos nacido aquí en España, que tenemos esos orígenes allí, esa vinculación histórica que existe. Eso me interesa mucho y es algo que
estoy en ello, estoy en ello de poder generar un contexto creativo del que puedan surgir propuestas de estas características. Y me interesa mucho también darme la oportunidad, artísticamente hablando, de crear, de ser creadora y de poner en marcha mis propios proyectos a nivel también teatral, interpretativo. Qué guay. Sí, que eso es, bueno, lo que estoy diciendo lo lanzo al universo. Para los 10 años. Sí, lo lanzo al universo porque es como muchas cosas, ¿no? Sí. Y una proyección muy grande que implica muchas cosas, que implica... Es que me parece muy guay que tengas tantas posibilidades, es que las posibilidades son infinitas y eso está muy guay. Sí, entonces, bueno, pues yo en el futuro sí que me veo como sosteniendo proyectos más personales que profundicen más en mis orígenes y en la persona que soy, ¿no? Esta cosa de estar entre dos mundos, entre dos culturas, en la vinculación histórica entre España y Guinea Ecuatorial. Como es lo que te digo, es que digo, bueno, la vida siempre me sorprende y cada año me sorprende con una cosa diferente. Entonces, pues yo estoy aquí para dejarme sorprender. Y hacer muchas cosas. Id a ver a Astrid y su proyecto con Shine el 28 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes. Fue un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, gracias por venir y tener esta conversación conmigo hoy. No sé si tienes un mensaje, algo que quieras decir. No, agradecerte que ha sido una entrevista muy bonita. Te agradezco mucho pues eso, que ha sido un momento así bonito de conversar, muy agradable, y que te vaya también muy bien también con tu proyecto. Muchísimas gracias. Nosotros pues nos vemos muy pronto en el próximo episodio del programa. Muchas gracias otra vez a la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas por cederme el espacio y apoyarme y permitir que este programa funcione y acontezca. Y nada, seguid a las redes sociales de Astrid, que voy a poner todas aquí abajo en la descripción. Seguid también a las redes sociales del programa para no perder nada de lo que va y de lo que está por venir. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un beso y adiós. Muchas gracias.